Bueno, bendecido es el nombre de nuestro Abacados. Estamos aquí nuevamente agradeciendo a nuestro Padre Eterno por la oportunidad que Él nos ha permitido de estar en su grata presencia para exaltarlo a Él y darle también toda honra a Él por su palabra. Amén. Estamos en la porción semanal ¿número qué? Número 4. ¿Y cómo se llama? Vayerá. Vayerá es la primera expresión que aparece en el texto hebreo, que se escribe de esta manera. Vayerá. Y este vayerá significa y apareció. ¿Y quién apareció? El Creador mismo. Vamos a ir ahí a la escritura, a ver todos los que tengan Biblia, por favor. Vamos a ir, por favor, los que tengan Biblia. Compártale al hombre acá la Biblia también para que lea. Vamos a leer Bereshit capítulo 18. Y hoy Génesis capítulo 18. Cuando todos lo tengan me dicen si lo tienen o no lo tienen. Parashá número 4, Vayerá significa y apareció. Y para algunos, la primera vez que aparece el Creador en forma corpórea es en este capítulo 18. Y algunos dicen, la teología enseña que el que aparece ahí en medio de los otros malaj, porque dicen que aparecen 3 malaj, ¿cierto que sí? 3 hombres. Y algunos dicen, el otro ángel que estaba ahí era una forma teofánica o una forma visible del Creador. Eso es lo que dice la teología. Pero vamos a ver algunos puntos bíblicos para ver si realmente eso es así o la Biblia solamente es un resumen de lo que realmente es. Y vamos a ver si realmente es el mismo Creador o es simplemente un malaj hablando por boca de él, comisionado por el Creador. Amén. Entonces vamos a mirar aquí en el capítulo 18:1, ¿qué dice ahí? A ver, alguien que me lea fuertemente. A ver, léanmelo allá, el que me vaya a leer, por favor, ahí está el otro micrófono para que colabore y salga el sonido bien acá. Ahí está el micrófono, por favor, colabórale ahí, chico, muchacho. Préndalo fuerte. Aquí. Después le apareció Yahshua en el Exinar y de mares, y estando él sentado en la puerta de su tienda en el calor del día, él alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando la vio, salió corriendo a la puerta de su tienda y recibiéndolos y se postró en tierra y dijo: Adón, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pase de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lava vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentar vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestra siervo. Y halló y dijo: he aquí, he así como has dicho. Entonces Abraham
pues deprisa a la tienda de hasta ahí. Sara. Amén. Toda rabada, toda rabada. Apague los cielos. Bendito el nombre de Yahshua HaMashiach. Entonces aquí dice el verso 18, y se le apareció, y el texto comienza, en hebreo comienza con las 4 letras. Las 4 letras, Yud, Hei, Bat y Hei. Y dice, Yahú. Esto se pronuncia Yahú. Las 4 letras siempre se ha pronunciado Yahú. Algunos dicen Yahweh, dándole terminación a la Hei como si fuese una E. Bueno, se le respeta, ¿no? Pero realmente eso es lo que encuentro yo por la escritura, dando validez a los nombres hebraicos que aparecen en toda la Taná con este nombre de Yahú, como Yirmiyahu, Eliyahu, y todos ellos terminan en Yahú, no Yahweh. Se respeta esa parte, ¿no? Porque si la escritura dice, pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, si él se llamara Yahú y terminado en E, entonces tendría que los hijos de Israel llevar el nombre completo para que se llamara, por ejemplo, sería Yirmiyahué, Eliyahué, Netanyahué, ¿cierto? Pero no, ninguno de ellos aparece así. La Torá aparece el nombre de Yahú. Yirmiyahu, Eliyahu, Netanyahu, etcétera, etcétera, y para de contar todos Yahú. Todo, por lo tanto, el nombre, y así aparece el texto al comienzo de la lectura. Entonces, Yahú se le apareció en la planicie de Manre mientras estaba sentado en la entrada de la Sucá en pleno calor del día. Y aquí viene algo interesante que yo quisiera que analizáramos algo aquí, porque realmente, bueno, como decía la teología, nos había enseñado que él se le apareció cuando tenía ¿cuántos años? 75 años, ¿cierto? Vamos a hacer un recorrido aquí un poquito. Y tengo el libro de Jacer, el primer libro de Jacer. En el capítulo 9, el verso 6 dice: y Abraham estuvo en la casa de Noa por 39 años. Y Abraham conoció a Adonai Yahú desde que tenía 3 años. Y él caminó en las sendas de Yahú o de Hashem hasta el día de su muerte, como Noá y su hijo Shem le había enseñado. Y todos los días y todos los hijos de la tierra en esos días gravemente transgredieron contra Yahú y se rebelaron contra él y sirvieron a otros Elilim, y ellos se olvidaron de Yud-Hei Vau-Hei de Yahú, quien los creó. Entonces aquí vemos que Abraham conoció al Creador desde ¿cuántos años? Desde que tenía 3 años. ¡Wow! Entonces muy pequeñito, desde 3 años, conocer es como un niño conoce a alguien, por favor. ¿Ah? Si le presente, ¿ah? ¿Sí o no? ¿Cuántos años tiene el bebé? ¿El 5 añitos, pequeñito. Se le apareció, y entonces en esta aparición, y donde tenemos, bíblicamente, donde tenemos, por ejemplo, más acerca de esto. Por ejemplo, tenemos muchos textos bíblicos que quedaron por fuera. Por ejemplo, el mismo libro de Melquisedec dice en el capítulo, es el capítulo 4, verso 42, dice: cuando el ser humano peca, quedaron desligados del mismo Creador. El Creador dice que ellos indagaron quién podía rescatarlos a ellos. Entonces el mismo Creador dice que con una sonrisa amorosa les dijo: yo seré ese hombre. Amén. Y mi rúa reposará sobre una virgen, y ella será engendrado un hijo Kadosh. Este joven será divino y humano, y en su humanidad él será sumiso a la divinidad que en él habitará. Los redimidos verán en él al Abba de la eternidad,
al Creador y Redentor de los reyes, y su nombre será Yahshua, nombre hebraico que traducido significa el Eterno mismo salva. Amén. Asumiendo la naturaleza humana, Elohim podría pagar el alto precio de rescate muriendo en lugar de los pecadores. Pero más adelante, eso es lo que iba a hacer en el futuro. Pero más adelante, cuando ellos estaban allí afligidos por haber pecado, dice que el Creador los toma en los brazos y Él les dice: no se preocupen, hijos míos, porque yo he descendido de Shamaín y estaré con ustedes en este exilio, en esta era siempre. Entonces, ¿sí va a estar con la descendencia de Adán, sí o no? Claro que sí. Entonces el Creador siempre se dejó ver, siempre estuvo al lado de ellos, y ellos, más adelante, miremos aquí, dice que el Eterno procuró hacerle reconocer su culpa. Solamente reconociendo necesidad podría ser ayudados. Mirando hacia las frágiles vestiduras tejidas por manos pecadoras, dijo a la pareja e hijos: estas vestiduras son insuficientes. Inmediatamente secándose se desharán. Vosotros precisáis de vestiduras duraderas que puedan cubrir vuestra desnudez, brindándoles de la condenación. Si vosotros quisierais, yo puedo darles esas vestiduras. Ante la palabra bondadosa del Creador, que traían esperanza para la pareja, se postró arrepentida y, desprendiéndose de sus ilusorias vestiduras, símbolos de los fracasos, añoraban ahora las vestiduras de la salvación prometidas por el Divino Padre. Es decir, que se quitaron las vestiduras que se habían colocado. ¿Qué era lo que habían colocado? ¿Hoja de qué? De higuera. Entonces Él más adelante les promete y les dice: no se preocupen, yo voy a estar con ustedes siempre, con la descendencia de ustedes. Aleluya. Y voy a estar visible en ocasiones, invisible en otro momento. Entonces, si ven que sí, Él siempre ha estado con la descendencia. Entonces, más adelante, ahora vamos a mirar más adelante. Voy a leer el libro de Jacer. Entonces decíamos en el capítulo 9 que Abraham conoció desde que tenía 3 años, ¿cierto que sí? Y de ahí fue conociendo a Yahshua HaMashiach, que es el mismo Creador. En el capítulo 12, verso 24 dice: y Adonai amaba a Abraham y tuvo gran rajen sobre él, y Hashem descendió y liberó a Abraham del fuego, y él no fue quemado. ¿Se acuerdan de ese episodio de la vez pasada? Entonces dice que el que entró al fuego, descendió el mismo Creador, y como amaba a Abraham, dice que lo libró del fuego. ¿Se acuerdan el episodio de Sadrán, Mesad y Abednego? Y dice que había uno con ellos. ¿Quién estaba ahí? Yahshua mismo. Por eso Nabucodonosor, cuando lo ve, dice: es que el que está allí sentado me parece que es el hijo de los dioses. No era el hijo de los dioses, es el mismo Yahshua HaMashiach que estaba allí. Amén. Entonces dice que entró allí y liberó a Abraham del fuego. Es decir, que no le pasó nada cuando lo tiraron a él al fuego en ese preciso momento. Más adelante, en el capítulo 13 del libro de Jacer, dice: y Abraham permaneció en la tierra 3 años, y al término de 3 años Yuhei Bojei le apareció a Abraham y a él le dijo: yo soy Adonai Hashem, quien te sacó de Ur de los Caldeos y te liberó de las manos de tus enemigos. Ahora, por lo tanto, tú oirás a mi voz y obedecerás mi misbot, mis estatutos, mi torahim. Entonces yo causaré que tus enemigos caigan delante de ti, y yo te multiplicaré tu cera como las estrellas del Shamaín, y yo mandaré mi bendición sobre todas las obras de tus manos, y a ti no te faltará nada. Aleluya. Amén. Entonces vemos que también se le aparece
allí cuando ya tenía 70 años. Más adelante, en el capítulo 13, verso 17, dice que en el año 15 de Abraham vivir en Canaán, que fue en el año 70 de la vida de Abraham, ¿tenía cuántos años? 70 años. Dice que Hashem Yuhei Yahú se le apareció a Abraham en ese año. Otra vez se le apareció en ese año y le dijo a él: yo soy Adonai, quien te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra por herencia. Ahora, por lo tanto, camina delante de mí y sé perfecto. Aleluya. Guarda mi misbot, porque a ti y a tu cera yo te daré esto por herencia desde el río de Misraín hasta el gran río Perá. Y tú vendrás a tus padres en Shalom y en buena edad, y a la cuarta generación regresarás aquí a esta tierra y la heredarás para siempre. Y Abraham edificó un altar e invocó el nombre de Yahú, Adonai, quien se había aparecido a él, y él trajo sacrificio sobre el altar a Yuhei. Entonces se le apareció nuevamente, ¿sí o no? Se le apareció. Más adelante, capítulo 13, verso 22, dice: y en esos yamín, en esos días, Yud-Hei se le apareció a Abraham en Harán y le dijo, otra vez se le aparece. ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque ahora que lleguemos a la Biblia, vamos a encontrar solamente en la Biblia una sola aparición, de una forma visible. Pero estoy mostrando que se le había aparecido más adelante. Amén. Y en esos yamín, en esos días, Yuhei se le apareció a Abraham en Harán y a él le dijo: he aquí yo hablé contigo aquellos 20 años atrás. O sea, 20 años atrás se le apareció, cuando él tenía 50 años. Y le dice: sal de tu tierra, del lugar donde naciste y de la casa de tu padre a la hered que yo te he mostrado para dártela a ti y a tus hijos, porque allí en esa tierra yo te bendeciré y te haré una gran nación y te haré un gran nombre, y en ti las familias de la tierra serán bendecidas. Amén. Bendito el nombre de Yahshua Mashiach. Más adelante dice: y ahora por lo tanto levántate, sal de este lugar, tú y tu esposa y todo lo que pertenece a ti, y también todos los nacidos de tu casa y todas las almas, las nefashot que han hecho en Harán, y sácalas de allí contigo y levántate para regresar a la hered de Canaán. Y Abraham se levantó y tomó a su esposa Sarai y todo lo que perteneciente a él y a todos los que le habían nacido a él y a su casa y la nefashot que había hecho en Harán, y ellos salieron para ir a la hered de Canaán. Y Abraham fue y regresó a la hered de Canaán de acuerdo a la dabar de Yud-Hei y Lot, el hijo de su hermano Harán, fue con él, y Abraham era de 75 años. Entonces ahí vemos que ahí es donde comienza la Biblia, en el capítulo 18. Mire cómo dice. Entonces era de 75 años de edad cuando él salió de Harán para regresar a la hered de Canaán. Y él vino a la tierra de Canaán de acuerdo a la palabra de Hashem. Y Abraham y él plantó su sucat y vivió en la planicie de Manre. Amén. Por eso cuando leemos el texto, ¿qué dice el texto? Dice que Yuhei se le apareció en la planicie de Manre mientras estaba sentado en la entrada de su sucat en pleno calor del día. Era aproximadamente por ahí, digo yo, que eran las 11, ¿sí o no? Y vemos algo interesante y dice: en la planicie de Manre, y con él estaba Lot, el hijo de su hermano, y todo lo perteneciente a él. Y dice: y Yahú de nuevo apareció a Abraham y le dijo: a tu cera yo daré esta tierra. Y él edificó un altar a Yahweh, a quien se le había aparecido a él, cual aún hasta estos yamín en la planicie de Manre. Entonces vemos que también se le había aparecido
de muchas formas. Más adelante, otra vez acá, dice en el capítulo 2, verso 3, del segundo libro de Jacer, dice: Hashem se le aparece a Abraham en Hebrón. Y en ese tiempo, Yud-Heh-Vah-Heh se apareció de nuevo. Vamos a marcarlo aquí porque estoy marcando donde aparece. Se apareció de nuevo a Abraham en Hebrón y le dijo a él: no temas, porque yo no te abandonaré hasta que haya multiplicado y bendecido y hecho tu cera como las estrellas del Shamayim, cual no pueden ser medidas ni contadas. Amén. Amén. Y dice: yo daré a tus ceras toda esta tierra que tú ves con tus ojos, y a ellos yo daré como herencia para siempre. Solo sé fuerte y no temas, camina delante de mí y sé perfecto. Y dice que en el año 78 de la vida de Abraham, en el año que Reú, el hijo de Pelet, murió, y todos los días de Reú 207 años, y él murió. Mire otra vez, acá se le aparece. Entonces, a los 75, a los 78, ¿cierto? Entonces tenemos muchas partes bíblicas para demostrar que no solamente se le presentó allí. Ahora viene acá en el capítulo 4, verso 17. Dice: en el tiempo, y dice: y Abraham, el hijo de Terá, entonces de 99 años de edad, y en ese tiempo Hashem Yud-Heh-Vah-Heh se le apareció a él y le dijo: yo haré mi berit, mi pacto entre tú y yo grandemente multiplicaré tu cera, y este es el pacto que haré entre yo y tú y todo niño varón, sea Brit Miló, o sea, sea circuncidado tú y tu cera después de ti. Y a los 8 días será Brit Milá, y este berit estará en tu carne, este pacto estará en tu carne como Berí Olán. Ahora, por lo tanto, tu nombre no será llamado más Abraham, sino Abraham, y tu esposa ya no se llamará más Sarai, sino Sara, porque yo los bendeciré a ambos y los multiplicaré y tu cera después de ustedes para que ustedes se conviertan en una gran nación, y reyes vendrán de ustedes. Entonces ahí dice que, y al tercer día, aquí viene algo interesante, porque viene acá, nuevamente aquí es que comienza el texto que vamos a leer. Capítulo 5 del segundo libro de Jacer. Y dice: y Abraham se levantó e hizo todo lo que Yud-Heh-Vah-Heh le había ordenado, es decir, desde la circuncisión. Y no solamente, ¿cuántos se circuncidaron ese día? ¿Sí leyeron anoche o no leyeron anoche? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se circuncidaron? 300. ¿Cuántos? 300. 310 y qué. Búsquelo. Vamos a colocar el nombre. 300 qué. 300 qué. Solo leímos la vez pasada en la Brit Milá, capítulo 17. Aquel mismo día fue Brit Milá a Abraham y a su hijo Ismael y todos los varones de su casa, todos los nacidos de su casa,
como los comprados con dinero y extranjeros fueron Brit Miló junto con él. Dice aquí el texto de capítulo 17, verso 18. ¿Encontraron? 17 ¿qué? ¿Encontraron? ¿Cuántos se circuncidaron ese día? 318. Entonces, cuando él se circuncidó, dice que Abraham se levantó e hizo todo lo que Yuhei Bojei le había ordenado. Él tomó los Benei Hadán de su casa y aquellos comprados con su dinero y los circuncidó como Yuhei Bojei le había ordenado a él. Y no quedó uno a quien él no le hizo la Brit Milá. Abraham, su hijo y Ismael fueron Brit Miló en la carne de su prepucio. 13 años de edad tenía Ismael cuando él fue Brit Miló de la carne de su prepucio. Y al tercer día, Abraham salió de su sucá para disfrutar el calor del sol durante el dolor de su carne. Nosotros que nos circuncidamos ya grande porque no conocíamos esto y no sabemos, en el tercer día, cuando alguien está circuncidado, es donde más duele. ¿A ustedes les dolió, muchachos? ¿Ustedes pasaron por ese momento? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan? Qué bueno que no se acuerdan. No, sí, yo les dolía. Sí, porque aunque yo sí brincaba, yo les colocaba, era pura sangre. Pero ellos estaban pequeños. Ah, ¿tenían cuántos años? Tenían 7, 6. 7. ¿Y cuántos años tienen ahora? 18. Tienen 18 años. Ah, no se acuerdan mucho. Sí. Entonces, al tercer día, el que se circuncida ya grande sabe exactamente que al tercer día es donde más duele. Entonces viene aquí algo interesante, porque el Creador ahora dice que el tercer día Abraham salió del azúcar para disfrutar del calor del sol durante el dolor de su carne. Y aquí viene a la entrada, y vamos a colocar la cita porque no tenemos la cita acá. Vamos a colocar la cita de lo que hoy vamos a disfrutar, porque esto está interesante. Hice como un resumen para que analicemos que a través de la Biblia encontramos cuántas veces se le apareció el Creador corpóreamente a Abraham y por qué al momento de verlo él se postró delante de él, porque ya lo conocía. ¿Sí ven? Entonces usted no se va a postrar delante de alguien que no conoce, ¿sí o no? Usted no se va a postrar delante de alguien que no conoce. Entonces hoy vamos a leer el capítulo ¿qué? Estamos leyendo capítulo 18, desde el 1 al ¿qué? Como el 13 más. ¿Al 22 qué? ¿Están ahí en el capítulo 18? Génesis capítulo 22 al 24. Entonces esa es la cita que estamos leyendo hoy. Desde el 18, 1 hasta exactamente hasta el 22, verso 24. Y aquí lo tenemos en resumen. Entonces, lo que también teníamos que analizar y mirar algo aquí interesante es que esta porción es la porción número ¿qué? La porción número 4. Ya tenemos 4 porciones. La primera, ¿cómo se llama? Bereshit. La segunda, Noah. La tercera, Lech Lechá. Y la cuarta, Vayera. Vamos a aprenderla. La primera, Bereshit. La segunda, Noah. La tercera, Lech Lechá. Y la cuarta, Vayera. ¿Ok? Entonces decíamos que Vayera significa y apareció. Entonces hemos recorrido la escritura y he leído el libro de Jacer. Y para aquellos que no tengan esta segunda Torá,
también está a la venta para aquellos que lo quieran. Es un texto muy importante, es la segunda Torá, el segundo tomo de los otros libros que no aparecen aquí en la Biblia y que son de vital importancia, que también son midrashim, es la historia del pueblo con detalle. Amén. Entonces, cuando usted se vaya a comprar la Biblia, también tiene que comprar este libro, ¿oyeron? ¿Por qué? Porque este libro es el refuerzo de lo que no está allá. ¿Oyeron? Entonces, el mismo Yahshua dijo que si se hubiesen escrito en todos los libros, ¿o fue Yahshua que dijo? Sí. No cabría, ¿verdad? ¿El fue que dijo? No cabrían en el mundo. Entonces, aquí en este texto, el capítulo 5, verso 4, dice que Abraham, dice que se le apareció a él en la planicie de Manre y envió 3 de sus malajim ministradores a visitarlo. Aquí viene algo interesante, porque el texto acá nos está mostrando que el Creador mismo se le aparece a Abraham, pero y mire algo interesante, porque acá lo muestra como si el mismo Creador hubiera mandado a 3 malaj, pero él iba a hablar por medio de uno de ellos. Resulta y pasa que este libro de Hacer lo tienen los judíos. Y ellos, en el pensamiento de ellos, es que el Creador no se puede hacer fuerza. Es más, en el Zohar, uno de los libros de ellos, dice que los malaj, para ellos, como ellos no creen en algo físico, entonces dice que cuando los malaj entran a este territorio de la tierra, se vuelven corpóreos y pueden comer, según el Zohar y según el pensamiento de los judíos. Por lo tanto, para ellos no creen que los malaj sean de cuerpo. ¿Quién enseñó todo eso? Todo eso lo enseñó Rabbi Akiva, Rambán, etcétera, etcétera, todos los grandes sabios de Israel, judíos. Ellos enseñaron exactamente que el Creador no tiene cuerpo. Y por lo tanto, como no tiene cuerpo, es invisible, es incorpóreo y no se puede ver. Entonces la teología se inventó una palabra, y es la palabra teofanía. ¿Alguien había escuchado esa palabra teofanía? Búsquelo ahí, ¿qué significa la palabra teofanía? Teo, la palabra teo, esa palabra teo en griego es la palabra Dios. Teo es Dios en griego. Y fanía, ¿la encontraron? ¿Ah? ¿Qué dice? La palabra teofanía es una combinación de 2 palabras. Es una combinación de 2 palabras. La primera, que significan Dios, ajá. Apariencia. Y la palabra fanía es apariencia. Teofanía es una aparición de Dios. Apariencia. Entonces, teofanía, la teología lo ha llamado como apariencia. Un ejemplo, cuando él se le presentó a Moisés, se le presentó ¿en qué? En una zarza ardiendo. Entonces la pregunta es, ¿el Creador es una zarza ardiendo? No. Entonces la explicación teológica es que él se le aparece de una forma teofánica, una apariencia de una zarza. Eso dicen ellos. Pero ahí lo que no era una forma teofánica, y yo siempre le doy, no mi punto de vista, sino realmente apoyándome a lo que los textos antiguos que no metieron en la Biblia dicen. Entonces, ¿el Creador es fuego o no? Es fuego. ¿Qué era lo que había en el desierto? Había muchas zarzas. Entonces, él no se manifestó de una forma teofánica, sino que él lo único que estaba era mostrando el fuego, lo que es él, amén, en una zarza, pero no se consumía. Entonces él no es ninguna forma teofánica de él
sino que el fuego hace parte de él. ¿Estás entendiendo? El fuego hace parte de él, ¿sí o no? Entonces vemos aquí algo interesante, porque esa es una. Otra, cuando se le aparece a Abraham, ellos dicen, el creador no es hombre. La Biblia lo que dice es que él no es hijo de hombre, no es hombre de aquí de la tierra. Por eso es que Yahshua HaMashiach, que ya lo he dicho varias veces, Yahshua HaMashiach estuvo en el vientre de Miriam, ¿cuántos meses? ¿Ah? ¿Cuántos meses estuvo? 9 meses. Y hizo todo lo que un bebé hace. Estuvo allí, entró como una semillita. 9 meses, entró como una semillita. En el primer mes dice que su sistema nervioso comienza a formarse, el corazón comienza a tomar forma y a latir, así dicen los expertos. En el segundo mes comienza la formación del cerebro. En el tercer mes el feto puede realizar movimientos, se reconoce su sexo. En el cuarto mes el aparato circulatorio termina, el esqueleto empieza a organizarse. En el quinto mes, ¿qué pasa en el quinto mes? Termina la maduración del sistema nervioso. En el sexto mes los bronquios y pulmones casi están maduros. En el séptimo mes ya posee los órganos necesarios para vivir fuera del útero. Y al octavo y 9 mes el feto completa su desarrollo. Ese es un bebé normal. Pero en el caso de Yahshua HaMashiach, él no necesitaba hacer sino realmente disminuirse. Y él lo que se hizo fue disminuirse y crecer en el vientre de Miriam. ¿Cuánto tiempo demoró en el vientre de Miriam? 9. ¿Cuánto? 9 meses ahí en el vientre de Miriam. Entonces, por lo tanto, cuando él entra como una luz, él sale como una luz. Si Miriam lo hubiese parido, entonces aquí valga decir y a la aclaración que si Miriam lo hubiese parido, entonces él no es Elohim, y entonces él sí sería hijo de hombre, entonces quedaría descalificado como el mismo creador. Para los que creemos que el que vino es el creador. Amén. Entonces tenemos algo aquí, porque la teología, cuando lee, él no es hijo de hombre, Elohim no es hombre. La escritura dice claramente que él no es hombre, pero humano. Pero Shaul dice en 1 Corintios capítulo 14, dice que el primer Adán era ¿de dónde? De la tierra. Pero el segundo Adán, que es Adonai, ¿es de él? Era de Shamaín, es del cielo. Entonces si ve que sí tenía cuerpo. Entonces, por lo tanto, él se aparece con su propio cuerpo, ¿qué es lo que de él no se puede ver? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué es lo que no se puede ver del creador? ¿Ah? Su rostro. Su máxima expresión, su rostro, ¿qué más podríamos decir? Su poder, su esplendor, su abad, su brillo. Y esa palabra abad, que es una palabra aramea, esa palabra abad, así, exactamente, estuvimos diciendo que significa también padre, también significa brillo, poder, luz inaccesible. Todo eso significa la palabra abad. Pero la teología fue la primera parte, esta parte, la palabra padre, e hizo una división entre el cuerpo del creador y esta palabra abad. El que no tiene abad no tiene al hijo. Eso dice la escritura. Ahí cuando usted encuentra la palabra hijo, que dice en las versiones, el que no tiene abad, allá tradujeron pues, el que no tiene el padre no tiene el hijo. Entonces por eso uno dice, ¿sí ven que hay dos? No, eso la traducción se debe hacer.
el que no tiene Abad, no tiene al Barenash, es decir, al cuerpo de él. Amén. Porque él y su cuerpo es uno solo. Por eso él mismo lo dijo. Yo de Samaín he descendido. Él descendió cuando vino a rescatar a Adán y Eva y dijo, yo voy a estar con ustedes en todo este exilio. Aleluya. Entonces vemos aquí algo interesante, porque el que tiene Abad tiene también su propio cuerpo, y el que tiene el cuerpo, es decir, el que tiene al hijo, el que tiene al corbán, al cuerpo que se dio, también tiene Abad, tiene el brillo. No que hayan dos, es el mismo creador, pero el creador hizo algo para presentarse a todos los hijos de él. Se presentó en cuerpo, escuchen bien, en cuerpo, pero sin Abad. Pero sin Abad. Moisés, cuando leemos en la escritura, en Éxodo, capítulo 33, verso 11, por favor, alguien que me lea ahí, Éxodo capítulo 33, verso 11. ¿Sí? Shemó, Éxodo capítulo 33, verso 11. Dice Adonai, Yahú hablaba con Moisés, ¿cómo? Cara a cara, como un hombre habla con su amigo. Entonces, ¿cómo es que hablaba con Moisés? ¿Moisés tenía cuerpo, sí o no? Sí. Entonces, un hombre llamado Moisés hablaba cara a cara con el Creador, con el cuerpo. El Creador, cada vez que va a hablar con un ser humano, no viene con Abad, no viene con brillo. Eso es lo que la gente no entiende. La palabra Abad no solamente es padre, es brillo, es poder, es luz inaccesible. Es el poder máximo que recubre el Creador. Por eso él, cuando está sentado, Yahshua HaMashiach, cuando está sentado en su trono, ¿sabe cómo se pone? ¿Cómo se pone? Con el brillo, se pone con los cabellos blancos. ¿Está entendiendo? Él se pone con los cabellos blancos. Por eso léalo en Apocalipsis capítulo 1, verso 18. Dice Juan, cuando le vi caí como muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero, el último, el que estuvo muerto, he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y Juan dijo, pero es que me parece que el que está sentado se parece al que yo me recostaba el pecho. Y él le dijo, bueno, yo soy. Aleluya. ¿Por qué? Pero ¿por qué él decía se me parece, pero aquí tenía los cabellos blancos? La respuesta es que cuando Yahshua HaMashiach está sentado en Abad, en su brillo, su aspecto tiene otra cosa distinta. Tiene cabello blanco, ojos como llama de fuego. Léalo en Daniel. Por eso cuando Daniel, en el capítulo 7, Daniel ve a Abad, ve al anciano por ahí, que ahí le colocan anciano de día. Él ve a Abad, lo ve sentado y dice que le hicieron acercar a un Bar-Enash. Es decir, que el Creador hizo una cosa dual allí y por eso Daniel se estaba volviendo loco. Digo, esto no es posible. ¿Cómo es posible? Las visiones de la noche me turbaron. ¿Cómo que me turbaron? ¿Por qué? Porque él nunca había visto la separación de Abad y del Bar-Enash, del cuerpo. ¿Estás entendiendo? Entonces, por lo tanto, lo turbó tanto eso. Pero él entendió que el Creador iba a hacer algo especial. Aleluya. Y aquí vemos algo interesante porque este Abad, aleluya, por eso él dijo, yo y Abad somos uno somos. Amén. Amén. Yo les pregunto, a ver, todos los que tengan mano, ¿esta mano será que está fuera de mi cuerpo? No, está en mi cuerpo. ¿Cierto que no? Entonces, la mano, el brazo de Adonai no se ha cortado para salvar. No se ha cortado. Yo no sé cómo es que leen la escritura. Algunos creen que el Creador mandó un hijo de allá arriba. Vaya, hijo, para que lo maten.
Eso no tiene lógica. El mismo vino con su propio cuerpo. La mano de él. La mano no se ha cortado. No fue una mano que vino simbólicamente. Vino su propio cuerpo sin el brillo. Por eso Yahshua HaMashiach dijo: Abad, nadie lo ha visto jamás. En otras palabras, nadie me ha visto con el brillo. Porque el que me ve se muere. ¿Por qué? Porque es poderoso, es grande, es único. Pero ¿quién lo puede ver así con su brillo? Cuando seamos transformados. Ahí dice la Escritura: y le veremos tal cual es, tal como Él es. Amén. Entonces queda resuelto esa parte bíblicamente, que el Creador sí se deja ver. Amén. Con su propio brillo, con su propio cuerpo. Amén. Es más, que el mismo Yahshua HaMashiach, él dice: yo y Abad, uno. Él no dijo somos dos, uno. Y alguien dirá: no, pero es que dice somos es plural. Hombre, lo que pasa es que en español se tiene que decir así, porque no hay otra palabra para decir uno es. No se puede decir gramaticalmente, no se puede decir uno es, sino que se puede decir, tiene que decirse uno somos. ¿Eh? Entonces esa es la forma gramatical del español, que tendríamos problemas. Hazme favor y me cortes allá. Toda razón. Entonces aquí tenemos algo interesante, porque quien se le apareció en el ¿qué? En el encinar de Manre, ¿verdad? En la planicie de Manre, mientras estaba sentado en la entrada del azúcar en pleno calor del día. ¿Cuántos días tenía Abraham? Cuando se le apareció el Creador allí, en ese momento, para darle la noticia? ¿Cuántos años tenía? 90 y cuánto? ¿Tenía 99? Tenía 99 años. Entonces ya estaba anciano. Mire que viene presentándosele, y un día de esto vamos a hacer un video para mostrarle a los grandes teólogos, porque el Creador hace algo interesante, que de lo vil, como dice su misma palabra, lo vil y menospreciado ha escogido Él, ¿sí o no? Para avergonzar a los sabios. Entonces no se le apareció ya viejo, no. Ahora de 99 años. Y lo más tremendo es que vamos a leer acá el otro libro, el libro de Abraham, y encontramos algo interesante en el libro de Abraham. Quiero leer algo interesante acá que dice: en el capítulo 98 del libro de Abraham, dice: cuando era niño temía a Elohim, y por la emuná cerraba la boca de los leones y apagaba la violencia del fuego cuando los de la mala combinación buscaban destruirlo de la faz de la tierra. Desde que era niño, ¿qué dice? Que desde que era niño él cerraba la boca de los leones. Cuando él estaba viviendo en la casa de Noé, ¿cuántos años vivió? 39 años vivió en la casa de Noé. En ese tiempo había una extensa tierra, mucha tierra en cantidad. Y lo más tremendo de todo eso es que en esa tierra, en esa tierra había muchos leones. ¿Y qué nos dice el libro aquí? Abraham nos relata y dice que cuando era niño temía a Elohim, y por su emuná cerraba la boca de los leones. ¿A quién se le parece eso? ¿Quién fue el que dijo eso? Pablo habla de este libro también. Y dice que por emuná cerraba boca de leones. ¿Lo han leído o no lo han leído?
Vamos a Hebreos capítulo 7. Capítulo 11 también creo que hablaba. Vamos a mirar allí. Hebreos capítulo 11. ¿Lo encontraron? Dice que cerraban boca de leones. ¿Alguien que me cuente ese texto bíblico? Y aquí viene otro interesante. Mientras ustedes van buscando, yo voy leyendo acá. Dice: por lo tanto, habiendo sido aprobado por Elohim, fue ordenado sumo Cohen según el orden del pacto que Elohim hizo con Enoc, que es según el orden del primogénito, nuestro padre Adán. Porque este Kadosh orden no vino por hombre, ni por voluntad del hombre, ni por padre, ni por madre, ni por el principio de los días, ni por el final de los años, sino por Elohim. Porque fue establecido en el principio de la tierra, en los antiguos de los días. Entonces más adelante, capítulo 100 dice: ahora Melquisedec era un sacerdote según este orden, que es el Kadosh orden de Elohim. Por tanto obtuvo la paz en Shalem y fue llamado príncipe de paz, y su pueblo obró justicia y obtuvo el cielo, porque buscaron la ciudad de Enoc que Elohim había tomado antes, separándola de la tierra, reservándola para los últimos días, el final del mundo. Escuche, mire dónde nosotros vamos a ir. ¿A dónde? Vamos a ir a algo que está separado a la tierra. Por eso Yahshua Mashiach dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice: separándole a la tierra y reservándole para los últimos días y el fin del mundo. Porque Elohim ha dicho y jurado con juramento que los cielos y la tierra volverían a juntarse, y los hijos de Elohim serían probados incluso por fuego. Y Melquisedec, habiendo establecido la justicia, fue llamado rey del cielo por su pueblo, o en otras palabras, rey de paz. Y se comunicaron con los de la ciudad de No, en la ciudad de Peleg, y tuvieron acceso a ellos y fueron bendecidos todos sus días. Cuando usted lee el libro, escuchen bien, miren para acá. Cuando ustedes leen el libro de No, se van a encontrar que Enoc sale de la tierra de donde estaban exactamente y fue a otras tierras que estaban fuera. Y detrás de la columna de prácticamente de ese bloque de hielo que está ahí, que le han llamado la Antártida, existe las otras tierras que están allá están preparados y ya están del otro lado. En los mapas antiguos, que ya lo hicieron más o menos del año 700 y más, porque acuérdense que el nombre de Jesús en griego, el nombre de Jesús exactamente ya estaba. Y en los mapas antiguos se decía que detrás de esto estaban las tierras de Jesús. En los mapas antiguos, ya como comenzaron a quitarle los nombres, decían las tierras de Jesús están después al final de los mapas. Y busquen en los mapas antiguos y se van a dar cuenta que ya existían las tierras donde Enoc y todos aquellos se fueron fuera de esta tierra. Por eso es que está prohibido, cuando la gente llega aquí al muro de hielo, está prohibido avanzar más allá. ¿Por qué? Porque ellos se van a dar cuenta que del otro lado hay muchas tierras, y en esas tierras están nada más y nada menos que aquellos que son inmortales.
Por eso ellos no quieren que la gente sepa la verdad. ¿Existen inmortales? Sí, claro que sí. Abraham está vivo y todos aquellos están vivos. Claro que sí. Entonces todos aparecen ¿dónde? Están del otro lado. Enoc no ha muerto. No, señor, está del otro lado. ¿Ah? ¿Cómo así? Exactamente así. Entonces, ¿por qué? Porque los que creen en Yahshua HaMashiach, que dice la Escritura, no morirán eternamente. Entonces dice que se comunicaron con la ciudad de Enoc en la ciudad de Pelé y tuvieron acceso a ellos y fueron bendecidos en sus días. Más adelante, y aquí viene algo interesante porque el creador, él le dice al creador, bueno, yo no tengo hijo. Y aquí viene algo en la promesa. Y él le dice, yo no tengo hijo. Anoche leíamos toda la Torá. Y él le decía en el capítulo 102, dice, y le dije a Adonai, Adón mío, en verdad mi riqueza y mis posesiones han aumentado, pero he aquí Eliezer, el Damaseno, es mi heredero. Mientras que antes de mi partida de la ciudad de Shalem, el padre de Shem dijo, Eliezer es un hombre bueno y justo y será grandemente bendecido en el tiempo y en la eternidad, pero no será tu heredero, porque otro será tu heredero que saldrá del vientre de tu esposa, a quien tomará en la casa de tu padre. Mire que esto de que iba a tener un hijo no se lo dice el creador a los 99 años, que es lo que cuando leemos el texto en Reina Valera encontramos que a los 99 años fue que se le apareció y le dijo, vas a tener un hijo, cuando yo venga acá tu mujer va a tener un hijo, y Sara se rió. Lo leímos anoche, ¿cierto? Entonces cuando leemos el texto nos damos cuenta exactamente que eso pasa allí, pero resulta y pasa que a Abraham ya se le había dicho 25 años atrás que iba a tener un hijo, ¿sí o no? Y unos años antes, cuando fue a rescatar a Lot, y cuando van pasando por el valle de Sabe, que es el valle del rey, y ellos llegan a Shalem, allá le sale al encuentro, le sale Melquisedec, y le da pan, y le da vino. Eso es lo que dice la Escritura. Y allá, él le dice, Melquisedec le dice, no te preocupes, porque vas a tener un hijo. Y no es el Damaseno quien te va a heredar, no. Va a ser nada más y nada menos un hijo que saldrá del vientre de tu esposa, quien tomarás en la casa de tu padre. Porque está ordenada para ser tu reina de reina y las madres de tu heredero. ¿Por qué pues Sara permanecerá estéril sin tener hijos ni hija? No respondió Elohim, no temas. No respondió. Dice, no temas, porque nadie será tu heredero sino el que saldrá del vientre de tu esposa Sara. Porque está ordenada para ser tu reina de reina y la madre de tu heredero. Por eso se llamará su nombre Sara, que significa reina o madre de naciones. Capítulo 103 y dice, y Adonai me sacó del campamento y dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarla. Y me dijo, así será tu simiente. Y dije, Adonai, Elohim, ¿cómo me darás esta tierra por heredad eterna? Y Adonai respondió, aunque estuvieres muerto, no puedo dártela. Y si mueres, la poseerás, porque llegará el día en que el Hijo del Hombre vivirá. Escuche, llegará el día en que el Hijo del Hombre vivirá. ¿Quién era el Hijo del Hombre? Nada más y nada menos que Yahshua. Pero ¿cómo podía vivir si no está muerto? Primero debe ser vivificado. Y Adonai tocó los ojos de mi entendimiento para que fueran abiertos. ¿Cuántos quieren que el entendimiento sea tocado? Para que podamos entender la enseñanza de hoy, necesitamos ser tocados por el Ruach HaKodesh. Amén.
Y Adonai tocó los ojos de mi entendimiento para que fuesen abiertos, y vi los días del Hijo del Hombre. ¡Wow! Por eso Yahshua HaMashiach dice que Abraham vio mi día y se gozó. ¿Vio? ¿Sí ve que tiene conexión con todo lo que estamos leyendo? Abraham vio mi día y se gozó. ¿Cómo que Abraham vio su día y se gozó? Abraham le mostró toda la película de la gente que iba a morirse, de los hijos de él que iban a pecar, iban a transgredir, pero que de la misma simiente de él, aleluya, iba a nacer una mujer, y que de esa mujer iba a salir nada más y nada menos que el dueño de la vida, y a quien se le iba a dar el título de Bar Enash, que eso es lo que se ha traducido como hijo de hombre. Amén. Bar Enash significa aspecto o figura de hombre. Si la gente se quitara la palabra, y vamos a hacerlo aquí por amor a los más pequeños, vamos a borrar acá. Si los lectores bíblicos hicieran esto, de traducir de la forma correcta, Bar Enash, esta palabra Bar Enash es lo que se ha traducido, vamos a colocarla aquí entre corchetes, como hijo de hombre. Pero resulta y pasa que no es hijo de hombre. Aunque la palabra Bar está en arameo, y eso es una palabra aramea, porque el libro de Daniel está escrito en arameo, no está escrito en hebreo. Posteriormente fue escrito en hebreo. Pero como Daniel estaba por allá ¿dónde estaba él? En Castín, ¿cierto? Exactamente, eso fue escrito en arameo. Por lo tanto, no se debe traducir ni hijo de hombre, y eso es lo que la traducción nos ha traído, sino que Bar Enash se debe traducir como aspecto o figura de hombre. Eso sí tiene lógica. ¿Por qué razón? Porque el que vino no es ningún hijo de hombre. El que vino no es el mismo creador. El creador no es hijo de hombre, ni lo pare ningún hombre. Miriam no lo parió. Amén. Entonces, por lo tanto, si se corrige la palabra Bar Enash, no tendría problema. Entonces aquí dice que le abrió el entendimiento para que fueran abiertos, y vi los días del Bar Enash, aleluya, porque lo vi ministrando a mi descendencia, aleluya. Y este poder, este Ruach HaKodesh, que Yahshua HaMashiach está ministrando a su pueblo, a la descendencia de Abraham. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham vino, hicieseis. ¿Qué hacía Abraham? Estudiar Torah, estudiar los milagros, los misterios que existían, que ya estaban escritos. Lo que Noé le instruyó, lo que Shem le instruyó desde tiempos antiguos, ellos, aleluya, él como uno de los patriarcas principales, él lo tomó en cuenta, y dice que se gozó porque vio a aleluya, a este Bar Enash ministrando la descendencia de él y enseñándoles la Torah. ¿Qué es lo que está haciendo Yahshua Mashiach tras su Ruach? Enseñándolos Torah. Amén. Entonces, enseñándoles Torah, y dice, y sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios y haciendo muchas obras maravillosas. Eso lo vio ¿quién? Abraham. Aleluya. Eso está en el capítulo 103, desde el verso 1 en adelante. Y dice, y vi también al Bar Enash, al aspecto del hombre, levantado sobre un madero, por los pecados de los hombres. Por lo tanto, lloré por la iniquidad del hombre, que podían crucificar al Bar Enash, Elohim. Sin embargo, vi también que él resucitaría de entre los muertos. Él vio toda la película, cómo hizo milagros, hizo todo, pero que también lo crucificaron y él lloró. Es como cuando usted
pone en el televisor la película de la pasión, ¿sí o no? Y ahí usted ve todo. Así Abraham ya vio la película, porque él se lo mostró. Y dice: también vi resucitar de entre los muertos, en lo cual mi corazón se regocijó y mi alma entró en descanso, en el conocimiento de que aún yo muriera una vez más en la carne, vería a Elohim y moriría en la tierra de mi herencia. Porque vi también los días de la venida del Barenash sobre la tierra en los últimos días, cuando él descendiera con 10,000 de sus kadosh. Eso es lo que dice Apocalipsis, que él descenderá con sus kadosh, con sus malachim, aleluya. Y dice, según la profecía del padre Enoch, porque Enoch también dice eso. Eso lo dice Judas. Y aquí viene Adonai con sus millares de malachim, aleluya, para hacer juicios. Así que esto no queda por fuera de la escritura. No sé por qué nos dejaron, la verdad no sé, pero el Creador sí quiere que en esta hora y que quede grabado aquí, para que todos aquellos que van a escuchar se glorifiquen, se llenen de la bendición y de la kabod de Yahshua Mashiach. Amén. Aleluya. Así que en la profecía de Enoch estaba escrito esto. Y dice que la tierra será purificada por fuego. Que eso es lo que dice Pedro. Pedro no dice eso. 1 Pedro capítulo 3. Y la tierra que estamos pisando y los cielos que estamos viendo están reservados para el día de ¿qué? Del fuego. Lo dice Pedro. ¿De dónde sacó esas palabras Pedro? Hombre, del libro de Abraham. Porque ya estaba escrito, hombre, también de los libros de Enoch, porque ya estaba escrito que esta tierra va a ser purificada en el último tiempo. Aleluya. Y sigue diciendo el verso 11: entonces todos se levantarán para compadecer ante Elohim, por lo tanto los justos como injustos, para ser juzgados según sus obras. Eso es lo que dice Daniel. Daniel capítulo 12, ¿qué dice? Unos se levantarán para vida eterna y otros para confusión y vergüenza perpetua. O sea que va a haber una sola resurrección, sí. Pero los muertos en Mashiach, no es que resucitarán primero. Eso está mal traducido. Sí, la versión dice que los muertos en Cristo dice resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos. No, lo que está tratando de decir el traductor allí es que los muertos en Mashiach, ellos resucitarán y serán transformados juntamente con nosotros. ¿Por qué? Porque no se puede contradecir el texto de Daniel. Daniel dice que en aquel día va a haber una resurrección, unos para vida eterna. Sí, vamos a leerlo en Daniel capítulo 12, porque la escritura no se puede contradecir. Y si alguien dice se contradice, no, Daniel no se contradice. Daniel capítulo 12. Y vamos a ver, dice: muchos de los que duermen, capítulo 12, verso 2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Muchos, ¿cuántos? Muchos, todos los que están muertos. Unos a vida eterna y otros volverán a vivir para sufrir por siempre la vergüenza y el horror. Escuche bien. Entonces por eso dice: muchos de los que duermen en el polvo serán despertados. ¿Por qué no dice todos? Porque resulta y pasa que hay algunos que no se van a levantar. Ya están juzgados, ya están eliminados, ya están descuartizados. Apenas la presencia del Padre, por tanta maldad que hicieron, esas personas no van a resucitar. Ya pasan directamente al lago de fuego. Entonces muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros volverán a vivir para sufrir por siempre y para siempre la vergüenza y el horror. ¿Cuándo será eso? En un solo momento. Eso va a ser en un solo instante. Pero aquí hay algo interesante, aleluya. Entonces, ¿estaba escrito sí o no? Claro. Mire que Abraham ya había escrito y Daniel acá lo corrobora, porque Abraham es primero que Daniel. ¿Sí ve? Entonces mire que la escritura no se contradice, sino que se complementa. ¿Ven? Y vemos otra cosa interesante. Entonces, aquí de 99 años,
el Creador le da a Abraham la promesa del nacimiento de Isaac. Amén. Y ahí le dice a Abraham, vas a tener un hijo. ¿Sí o no? Y en esa descendencia va a nacer alguien quien va a redimirlos. Aleluya. Ya leímos todo lo que dice, ¿sí o no? Más adelante, Abraham dice que Abraham comienza a interceder ¿por quién? Por Sodoma y Gomorra, ciudades del ayer. Nuestro Rúa hoy, nosotros, ¿cuántos de los que están aquí oran? Levanten la mano los que están aquí y oran por los familiares. Nosotros oramos por los familiares para que el Padre tenga gesed de ellos. Amén. Y oramos los unos por los otros. ¿Sí o no? Abraham intercede es por el familiar que tiene allá. ¿Ah? Por los familiares, sí, por Lot. Y él intercede de tal forma que él dijo, no, yo voy a interceder, yo voy a orar porque es que como va a ser destruido ese lugar, yo tengo que hacer que este muchacho, el Padre tenga la gesed de él. Y dice que cuando vino el Creador, y aquí es lo que leemos en el texto, dice que Abraham se postró. ¿Por qué Abraham se postró delante de aquel que vino? Porque ya conocía a quién, al Creador. ¿Sí? Entonces, que quede claro, el que vino a hablar con Abraham, con los tres malach, era el mismo Creador y dos malach más. Amén, dos ángeles más. Entonces, el mismo Creador estuvo ahí, comió o no comió. Yahshua come. El Elohe come, claro, si él hizo la comida. ¿Y qué comió? ¿Qué fue lo que comió? Abraham se apresuró a la azúcar de Sara y le dijo, deprisa, 3 seín de harina y desémosla y amásala y prepara torta. ¿Qué fue lo que comieron? Tortas sin leudar. Y comieron, ¿qué más? Y tomó mantequilla y leche y el ternero que había preparado y los colocó delante de ellos y se paró frente a ellos bajo el árbol. Y ellos comieron y ellos le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él dijo, está en la azúcar. ¿Por qué en la azúcar, hombre? Porque ellos no vivían en casa de ladrillos, ellos vivían en carpas. Amén. Y de ahí en adelante, por eso es que Abraham, Isaac y Jacob viven en carpa. ¿Por qué? Porque esperaban la ciudad cuyo fundamento y arquitecto y constructor es ¿quién? Es Yahshua. ¿Por qué? Porque dice que ellos buscaron la ciudad fuera de los muros. Dice, y se comunicaron con ellos, la ciudad de Enot y la ciudad de Pelet, y tuvieron acceso a ellos y fueron bendecidos en sus días. Hay una ciudad, y esa ciudad está del otro lado, por eso va a descender acá, que es la ciudad, la gran ciudad que descenderá de Shamaim. Nosotros lo vemos así, pero es posible que sea de allá para acá, o de allá para acá, de allá para acá. La nueva Jerusalén descenderá donde ellos necesitan el cielo. Eso es lo que dice el texto bíblico. Entonces, en ninguna parte aquí muestra exactamente cómo se contradice, porque no se contradice el texto. Entonces, cuando él intercede, ya vemos, anoche estuvimos leyendo un párrafo bíblico, porque los malach que fueron, Abraham le intercede y dice, es que si hay 50, no, por amor a 50 nada. Y si hay 45 y ahí le voy bajando la cuenta hasta 10, no, por amor a esos 10 no lo voy a destruir. Y no estaba prácticamente no había nadie. Porque Lot, exactamente cuando los mensajeros llegaron, aquellos hombres llegaron, y anoche estábamos hablando que eran chismosos, ¿sí o no? Se dieron cuenta, uy, se entraron unos hombres, está como bueno. Entraron a la casa de Lot, y dice la escritura que dijeron a Lot, saca a estos hombres, porque queremos tener sexo con ellos, sácalos. Así dice el texto, sácalos. Anoche leíamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sácalos porque queremos tener sexo con ellos. Y dice que Abraham dijo, no, hermanos míos, imagínense, los trató hasta de hermanos. Hermanos, sí,
No, a ellos los trata de hermanos, imagínense. También estaba pervertido, ¿no? Porque los trató de hermanos. Hermanos míos, no hagan así con estos hombres. ¿Y ellos qué le dijeron? Los trató bonito, pero ellos lo trataron feo y le dijeron: ahora, como tú no permites eso, ahora te haremos peor a ti. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Quién es este sinvergüenza que prácticamente ahora viene a ser juez? ¿Sí o no? Viene a ser juez de todos. Y realmente este hombre no merece estar aquí. Vamos y hagamos. Y cuando se abalanzaron, dice que los malás tomaron a Lot y lo metieron adentro de la casa para que no hiciera daño. Y los malás enceguecieron a la gente que estaba ahí. Dice que desde niño hasta ancianos. Habían muchos. ¿Y qué querían hacerle? Querían violar a estos hombres. Eran, vea, del otro equipo. Ah, tremendo. Es igual hoy día. También lo mismo. Las mujeres con mujeres hoy día. Los hombres con hombres. Imagínense. ¿Cómo estará esto de perverso? Entonces, el Todopoderoso mandó a los malás los sacan de allí. Lot, bueno, tú nos invitaste a tu casa, nos diste comida, pero te vas aquí. Saca a tus hijos, a tu esposa, a tus yernos si tienes, sácalos. Y él le habló a los yernos y los yernos ni le prestaron atención. Y la escritura dice que cuando él le dijo a sus yernos no le prestaron atención y él sale con sus dos hijas y con su esposa. Pero los malás le dijeron: corre hacia la montaña. Y anoche les hablaba que la gente no quiere obedecer la voz del Creador. El Creador nos dice: subamos a la montaña. La montaña es Él. ¿Sí o no? Hoy, que es la cuarta parashá, es la letra Dalet. Es la número 4 en hebreo. La letra Dalet. Y significa puerta. ¿Qué dijo Yahshua? Yo soy la puerta. ¿Sí ve? Entonces, esta parashá de hoy es la puerta para que conozcamos la puerta. Si alguien no sube al monte, no puede entrar a la puerta que es Yahshua HaMashiach. Amén. Entonces los malás le dijeron: sube a la montaña. Y él dijo: no. De pronto el fuego me va a llegar hasta allá. Mejor no me voy para allá. Permíteme llegar a Zoar. Claro, y se fue para la ciudad pequeña de Zoar. Estando ahí las muchachas, no sé cómo hicieron, total es que llevaron vino. Se criaron se metieron ahí en una cueva. Allá emborracharon al papá. Y al emborracharlo, una dijo a la otra: bueno, como ya no hay más nadie, yo me acuesto esta noche, digo la mayor a la menor, yo me acuesto esta noche con papá y tú te acuestas mañana. Tremendo. Y así hicieron y salieron los dos pueblos, Moab. ¿Y quién más? Los moabitas. ¿Y quién más? Anoche lo leímos. A ver. Léalo. Vamos a leerlo. Moab, ¿y quién más? Y Amón. Entonces salieron los amonitas y los moabitas. Entonces los moabitas posteriormente fueron exterminados ¿por qué? O sea que cogieron a Lot, lo embriagaron y se acostaron con él y sacaron la descendencia. De esa descendencia de Moab sale Ruth la moabita. Ruth la moabita, ¿se acuerdan de la historia de Ruth la moabita? ¿Verdad? ¿Ella se casó con quién? Con el hijo con Boaz. Con Boaz, ¿verdad? Y de ahí salió ¿quién? De esa unión salió ¿quién? ¿Qué? ¿Salmón? ¿Así es? ¿O Isaí? Isaí es el papá de David. Entonces esa descendencia de Ruth la moabita, mire que de ahí sale el rey David. Y del rey David, exactamente de la casa de David, sale Miriam. Y de esa casa de Miriam, o María, en la versión le llaman María, la madre de Yahshua, viene ¿quién? Yahshua HaMashiach. Es decir, que Yahshua HaMashiach recoge los genes
de esa perversidad y él sale por ahí como que se escondió y entró. Mire que también viene de los genes de la prostituta Rahab. Imagínense. Oiga, mire todo por dónde se metió Yahshua HaMashiach para podernos redimir a nosotros. Amén. Aleluya. Aleluya. Entonces, este hombre, como no hizo caso, le pasó lo que le pasó. Se acostó con las hijas y ahí vemos el incesto, que eso es algo tan viejo, ¿verdad? Vemos la destrucción de Sodoma y Gomorra, y a Abraham entonces le toca, por causa del humo. Dice que cuando él ve la planicie, ve un humo que sale, y por causa de toda esa ceniza, los pastizales, eso lo dicen y aún presentan por allí, dice que los pastizales se llenan de ceniza, y a Abraham por eso le toca emigrar para la tierra de los filisteos, le toca emigrar para Gerar. Entonces, cuando está en Gerar, el rey de Gerar, que es Abimelech, entonces ahí Abimelech se enamora de Sara. Uy, tremenda mujer Sara, linda, una mujer morena con ojos lindos, espectacular, bella, y él se enamora de Sara. Y como Abraham le dijo, esa es mi hermana, bueno, listo, ven para acá, yo me la llevo para mi harén porque yo la necesito allá, tengo una colección de mujeres lindas, así que me voy a llevar a esta que está linda. Y se llevó a Sara para ese lugar. Y ahora viene algo interesante, que en el sueño se le aparece el creador a Abimelech. Abimelech, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué hice yo? Yo no he hecho nada. Tomaste la mujer de alguien. No es posible. Sí, tomaste la mujer y le presentó el episodio. Mira, ve, esta es la mujer. No, pero es que él me dijo que ella era su hermana. Y usted sabe muy bien que yo soy justo y usted también es justo. No me vaya a castigar porque ellos me dijeron que ellos eran hermanos entre sí. Entonces le dijo, yo sé que obraste de esta manera, así que hágame el favor y me le entrega la mujer a este hombre. Y llama a Abraham al día siguiente. Abraham, ¿usted por qué me hizo eso? ¿Usted por qué permitió que yo agarrara a su propia mujer? Y él dijo, no, lo que pasa es que yo creía que en esta tierra no había Elohim. Aquí la gente no tenía temor de Elohim. Entonces yo le dije a ella que donde fuéramos, ella dijera que ella es mi hermana. Porque como la crió prácticamente, ella es hija de mi padre, pero de crianza, porque ella realmente era hija de Aram. De Aram, el hermano mayor de Abraham. Lo leímos la vez pasada, ¿cierto? Pero Abraham, Taré la crió como si fuese hija. Entonces, vemos algo interesante. Entonces, allí le da mucho dinero y ahí nace nada más y nada menos que nace Isaac al año. Aleluya. Y vemos que ¿cuántos años tenía Abraham cuando nació Isaac? Tenía ya 100 años. Ella estaba viejito, ya estaba cuchito. Pero hay algo interesante, que Agar, como ya lo vimos la vez pasada, ya se había acostado con Abraham, ya habían tenido ¿a quién? A Ismael. Entonces, Sara dijo, no está bien que mi descendencia, es decir, Isaac, esté con su hermano mayor aquí, porque él no heredará lo tuyo. Va a heredar es Isaac. Entonces Abraham se enojó mucho, pero el Creador le habló a Isaac y le dijo, hey, escucha a tu esposa, porque lo que ella te está diciendo es cierto. Tu hijo Isaac, en él es que hay la promesa. Aleluya. No en Ismael. Él será un grande y todo eso. Despídelo. Despidieron a Ismael más adelante, se despide a Ismael. Son echados de la casa, nada más y nada menos que son echados de la casa ¿de quién? De Abraham. Y él se hace fructífero. Ismael era arquero
Y hoy vemos la prosperidad de Ismael hasta el día de hoy. Los Emiratos Árabes, toda esa gente, Dubái, todos esos son descendientes ¿de quién? De Ismael. ¿Por qué? Porque el Creador dijo, los voy a bendecir grandemente y serán poderosos. Por eso es que hasta el día de hoy son los más poderosos de la tierra. Tienen dinero, son los que más dinero tienen. Entonces las ciudades más poderosas y más valuadas, carros de oro y todo eso, ¿ah? Exactamente, viene de dónde? Viene de los hijos de Ismael. Pero aquí hay algo interesante. Cuando ellos son echados, hay un pacto que se hace entre Abraham y Abimelech. Y ese pacto lo hicieron en un pozo. Cavaron un pozo, pero los hijos de los descendientes, o más bien los de la tierra de Abimelech, peleaban por ese pozo. No, ese pozo es de nosotros, está en la tierra de nosotros. Como los pozos de ellos se habían secado, entonces había una sequía grandemente, pero en el pozo de Abraham siempre había agua. Y aquí vemos algo interesante, que cuando tú le crees al Creador, tú tienes al Creador, siempre vas a tener en abundancia, no te va a faltar nada. Tenemos que creerle a Él porque no nos va a faltar nada. Entonces este hombre llamó a Abimelech: venga acá, vamos a hacer un pacto entre usted y yo, porque esta gente están peleando y no está bien. Trajo 7 corderitas, hizo un pacto y le dijo: bueno, estas corderitas te las doy. Este es el pacto de las 7 corderas y te las voy a dar como compromiso de que este pozo lo cavé yo y que este pozo es mío. El pozo de Jacob, que hasta el día de hoy está todavía, todos esos pozos. Entonces, más adelante, el Creador le dice ahora pasan muchos años, y el Creador le dice que sacrifique ¿a quién? A Isaac. Y ahí vamos terminando. Y yo quisiera que leyéramos aquí algo interesante. Porque vemos algo aquí. Dice que tenía 37 años. Vamos a leerlo acá, creo que está en el libro de Jacer. El Creador le dice a Abraham para que sacrifique a su hijo, ¿sí o no? Y todos sabemos que tenía, bueno, en la teología nos enseñaron que era como un niño, ¿no? ¿Cierto que sí? Por favor, el capítulo 22, en el sacrificio de Isaac, hágame el favor, en la Biblia esa me permite, para leer algo ahí interesante, para mostrarle aquí, y ya voy terminando para entrar en otras cosas muy bonitas. Bendito el nombre de Yahshua HaMashiach. Porque se da mucho calor. Miramos acá. Permítame. Atención.
el sacrificio de Isaac. Quiero leer algo aquí interesante porque aquí tiene que ver mucho con Yahshua HaMashiach. Aleluya. Dice: Abraham cogió la leña para la ofrenda de ascensión y la puso sobre Isaac su hijo. Entonces tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron juntos. Isaac habló a Abraham su padre: mi padre. Él respondió: aquí estoy, hijo mío. Y él dijo: yo veo el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda de ascensión? Abraham respondió: Elohim se proveerá a sí mismo cordero para la ofrenda de ascensión. Él proveerá a sí mismo. Aleluya. Mire qué bonito, ¿verdad? Para la ofrenda de ascensión, hijo mío. Los dos seguían juntos. Y aquí tenemos algo interesante. El Mashiach, Yahshua, sería el cordero del sacrificio. Es lo que dice Juan capítulo 1, verso 29. Ellos llegaron al lugar que Elohim le había dicho, y Abraham edificó allí un altar y puso la leña en orden, ató los pies de Isaac su hijo y lo acostó sobre el altar y sobre la leña. Y Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para matar a su hijo. Pero el malaj de Adonai, de Elohim, llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Él dijo: no pongas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada, porque ahora yo sé que tú eres un hombre que teme a Elohim, porque por amor a mí no has retenido a tu hijo amado. Abraham levantó sus ojos y miró, y allí detrás de él había un carnero trabado en los arbustos por sus cuernos. Abraham fue y tomó a Alepta el carnero y lo ofreció como ofrenda de ascensión en lugar de su hijo. Y aquí vemos algo interesante, porque en el texto original aparecen dos letras, que esto no aparece en las versiones. ¿Qué es lo que quiero resaltar? Y hablábamos del Bar Enash, y resulta y pasa, aquí viene algo interesante, porque allí en Génesis, yo quisiera que los que tengan Reina Valera, por favor, léame ahí, capítulo 22, verso ¿qué? Verso 13, por favor, léamelo. El que tenga Reina Valera. En esa versión que dice, búscalo también, hijo, ahí, búscalo. Génesis 22, capítulo 13. Por favor, los que tengan Biblia, búsquenlo, porque lo vamos a comparar con el texto original hebreo, para que analicemos otro punto importante que está allí, porque a los traductores se les pasa algunas cositas. Cuando estudiamos el hebreo nos damos cuenta que ahí hay una riqueza, aleluya, en demostrar que hay un creador, y que ese creador es el Todopoderoso, amén, aleluya. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. No dice alerta, eso es lo que quería saber. Búsquemela en esa Biblia, en aquella. En la K2, busque la K2. Dice, el 13 dice, Abraham levantó sus ojos y miró. Allí detrás de él había un carnero trabado en los arbustos por sus cuernos, y Abraham fue y cogió el carnero y lo ofreció como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Del lugar de su hijo. Tampoco dice alerta. Búsqueme. Dice, ¿verdad? Pues? Léame esa versión, por favor, hijo. Léame ahí. 22:13. Génesis 22:13. Sí. Se borró. 22:13. Aconteció después de estas cosas. Génesis 22. Génesis.
22, verso 13. Es 22, el verso 13. Eso. Entonces, ¿cómo dice ahí? Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí su espalda, Ajá. un carnero trabado en el motorral Matorral, ajá. por su cuerno. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Tampoco dice. ¿Qué cosa? Entonces aquí está tremendo. Yo lo voy a leer acá por amor a los nuevecitos. 22, verso 13. Y en la Reina Valera, vamos a leerlo en la Reina Valera. Yo lo voy a leer acá. Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 22, verso 13, y dice de la siguiente manera: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Si el traductor hubiese traducido de la siguiente manera el texto, entonces la gente hiciera conexión con aquel cordero que aparece en Apocalipsis en el capítulo 4. Miremos Apocalipsis capítulo 4, vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 4, porque voy a leer ahorita el texto a ver cómo dice. Disculpen. Bueno, ahí están los capítulo 4. Alguien aquí, perdón, di la cita mal. Es 5:6. 5:6. ¿Qué dice? 5:6. Y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, dice acá, enviados por toda la tierra. Capítulo 5, verso 8. También hay otra cita, pero el que estoy buscando no es ese. Apocalipsis 5:12. Bueno, dice el que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder de la riqueza, la sabiduría y la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo es el texto donde dice, a ver, colabórenme ahí, donde dice que el cordero estaba en pie delante con un rollo abierto o con un rollito en la boca. ¿Alguien que me lo busque? ¿Ah? Apocalipsis 14:1. ¿Sí? No, no es ese. Es cuando él está delante del que está sentado en el trono. Búsquenlo por ahí, por favor. Está sentado en el trono. Aquí está interesante esto.
Bien, ahora sí lo voy a leer exactamente como dice en el texto hebreo. Dice: Abraham levantó sus ojos y miró, y allí detrás de él había un carnero trabado en los arbustos por sus cuernos. Abraham fue y tomó a Aleta, y aparece aquí, Abraham tomó a Alef Tab, ¿cómo se escribe? Alef Tab, y aparecen estas dos letras, aparece la Alef y la Tab. Alef Tab. ¿Qué significa Alef Tab? Cuando pasa al el primero y esta palabra alerta nos está hablando acerca del primero y el postrero o el último. Entonces nos está diciendo que Abraham tomó un cordero que era simbología nada más y nada menos que de quién, de la alerta del primero y el último. ¿Encontraron lo del cordero? Por favor. ¿Ah? 5:13. Y el cordero estaba al frente del que estaba sentado en el trono. ¿Ah? ¿Es 5:1? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrirlo, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, como degollado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Elohim enviado por toda la tierra. Y vino y tomó el libro, aquí está, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El que es trinitario, ahí ve, vio, ahí está el cordero, que es el Hijo, tomando de la mano derecha del que está sentado, que es el Padre. ¿Sí ve? Pero ahí en ninguna parte está mostrando 2 personajes, sino que está mostrando un personaje y está mostrando a un cordero. Una cosa es un cordero y otra cosa es un humano. Amén. Entonces, en simbología, el corderito ¿cómo será un corderito? Algo así. Parece como un burro. Bueno, un corderito. Entonces, en simbología, ese corderito está lleno de lana, ¿sí o no? Voy a tomar unas clases de pintura. Ese cordero simbolizaba a nada más y nada menos que el que iba a venir. Pero Abraham tomó Aleta, dice acá, es decir, tomó Aleta el carnero y lo ofreció como ofrenda de ascensión. Entonces, a ese carnero, que se llama, ese carnero, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Aleta. Y ese Aleta es el primero y el último.
ese carnero que sacrificó Abraham, que ya es lo último ya, eso simbolizaba ¿a quién? A Yahshua HaMashiach, que iba a morir. No que Yahshua HaMashiach era un cordero, un animal, no. Era una simbología. Porque desde tiempos antiguos, desde Adán, se venía sacrificando ¿qué? Animalitos. ¿Se acuerdan? Entonces, ese cordero se llamaba Aleta y por lo tanto, él es el primero y el último. Ahora dice Yahshua, yo soy el cordero verdadero. Cuando Juan lo ve, ¿cómo lo señala? ¿Qué dice Yohanan de Yeshua? He aquí el cordero Elohim que quita el pecado. Ah, interesante, ¿no? Entonces, él es el Aleta. Entonces, ahora vemos aquí en el capítulo 5 que dice que vino y tomó de la mano de derecha del que está sentado en el trono. La pregunta es, ¿cómo ese animalito va y toma? Porque realmente el rollo que está en la boca, porque es que toma de la mano derecha del que está sentado, y dice, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 4 ancianos se postraron delante del cordero. Pero ahora no delante de este cordero, sino del que está sentado en el trono, que es el cordero verdadero. ¿Están entendiendo? Que eso es lo que el trinitario no entiende y el católico tampoco entiende. Sino que, ven a uno, ya no lo ven a ese cordero, no lo ven como un corderito que está sacrificado, sino que lo ven como un humano tomando de la mano del que está sentado en el trono. No, el que está sentado en el trono, Apocalipsis dice que es Yahshua. Amén. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis capítulo 1. Aleluya. Apocalipsis 1 dice que yo estaba en el Rúa en el día de Adón y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía, yo soy el Aleph y el Tab. ¿Qué fue lo que escuchó Yohanan? Yo soy el Aleph y el Tab. Como esta Biblia griega, Reina Valera, ¿qué pusieron? Yo soy el Alfa y la Omega. Entonces, cuando uno le coge el sabor a lo que realmente se dijo, yo soy el Aleph y el Tab, y exactamente Abraham tomó Aleph y el Tab, al cordero, porque así se llama él. Entonces, yo soy el Aleph y el Tab, el primero y el último. Escribe en un rollo lo que ves y envíalo a las 7 Keilot que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, al Barenash. Uy, se me parece. Es que se me parece el que está sentado. Dice que vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Este servidor que está aquí, el Creador me permitió también ver, aleluya, la majestad de Yahshua HaMashiach y conocer que Él es, aleluya, el único Salvador. Por eso yo hablo de Yahshua HaMashiach con toda propiedad, porque hoy sé, aleluya, por su palabra que Él es uno y uno su nombre. Amén. Así que ceñido por el pecho con un cinto de oro y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Eso es lo que ve Daniel en el capítulo 7. ¿Qué ve ahí? Un anciano. Cuando alguien lo ve con cabello blanco, ¿usted qué se imagina? Cuando ve a una persona con cabello blanco, ¿qué dice usted? ¿Es un qué? Un anciano. ¿Ve? Entonces dice, su cabello es blanco, eran blancos como la blanca lana y la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, y tenía en su diestra 7 estrellas, en su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el Aleph y el Tab. Aleluya, yo soy el Cordero verdadero, yo soy el Aleph y el Tab. Por eso leíamos que Abraham vio su día y se gozó. Amén. Y sigue diciendo, y el que vivo y estuvo muerto. ¿Quién estuvo muerto? El Aleph y el Tab. Aleluya, el verdadero Cordero. Y el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto
y las que son y las que han de ser después de esta. Amén. Colóquese de pie, tenga la bondad y agradecemos a Yahshua HaMashiach, porque Él es nuestro valer y Él da. Abraham vio su día y se gozó. Aleluya. Entonces vemos que cuando fueron a sacrificar a este muchacho, ya estaba bastante de edad. Tenía muchos años. Y la escritura muestra que eso le causa la muerte, nada más y nada menos que le causa la muerte a Sara, porque el enemigo, y en la próxima parashá vamos a leer esto, ¿qué fue lo que pasó? Isaac no era un niño, ya tenía muchos años. Así que vamos a dejarlo aquí, en el nombre de Yahshua HaMashiach, y en la próxima vamos a revelar cuántos años exactamente perdió Calá. Entonces tenía muchos años cuando muere o cuando va a ser sacrificado Isaac, porque también es tipología de Yahshua HaMashiach, y les aseguro que no fue de 33 años que murió Yahshua HaMashiach. No fue de 33 años. Ese número 33 es un número masón, número diabólico. No fue de 33. Entonces, de 37 años tenía ya este muchacho. Estaba bastante de edad, no era cualquiera. Y ya se le había dicho cómo lo iba a hacer. Así que él se dejó amarrar. No te preocupes, hijo. Todo eso lo vamos a leer en la porción que viene, aleluya. Así que Vayerá significa y apareció. Así que lo que queremos resaltar es que ese que apareció es nada más y nada menos que el mismo Creador con su propio cuerpo. Amén. Abraham, y que hasta el día de hoy sigue apareciendo a muchas personas hasta que Él se ha mostrado en nosotros. Ustedes van a ver a Yahshua HaMashiach en cada uno de nosotros. ¿Cómo es que Él se va a reflejar en cada uno de nosotros? Cuando busquemos la santidad, cuando busquemos la Ikadas, nos apartemos de todo mal y hagamos la voluntad de nuestro Abba. Soberano Yahshua HaMashiach, agradecemos por tu palabra en esta hora, soberano Yahshua, porque su palabra es digna de ser escuchada en este momento. Su palabra es especial. Abacados, te presentaste a este hombre, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Oh, Abacados, te agradecemos por todo, porque tú eres bueno con nosotros.